Buen día para todas y todos. Mi nombre es Luisa Buitrago y para dar inicio a nuestra ponencia, yo voy a iniciar con una breve introducción acerca del tema que nos correspondió del estudio de caso. Para pensar en una nueva ciudadanía es necesario entender que se necesita de un proceso y de una estrategia para poder establecerla. Hablar de la transición democrática implica hacer un recuento de la historia política colombiana, que para muchos da inicio con el surgimiento de la Constitución Política de 1991, pues esta da paso a las dinámicas y a nuevos espacios de participación ciudadana en la democracia. Sin embargo, luego de varios años, se notó cuál era la diferencia entre las leyes y la realidad, porque para nadie es un secreto que la violación de los derechos humanos se estableció antes y ahora. Entonces, esta transición no se notó muy satisfactoria, porque mientras en otros países de América Latina podía pensarse en la posibilidad de tener a la izquierda bajo el poder nacional, en Colombia la simple idea sonaba repugnante y descabellada, lo que provocó el surgimiento de guerrillas y la persecución de la izquierda en Colombia, situación que tornó el panorama nacional lleno de violencia, de guerra y de exclusión. En Colombia es evidente que los grupos que lideran al país son de derecha, por lo que esta reconfiguración surge como una necesidad ciudadana por la lucha de una sociedad equitativa, en la que los ideales y los pensamientos no deberían ser causales ni motivos para la privación de la libertad ni de la vida. En cuanto a las propuestas alternativas se refiere a las estrategias que aporten a la construcción de un país diferente. Por ejemplo, la generación de conciencia en el territorio, para entender que la política es un ejercicio sumamente colectivo y social, en el que el diálogo pluralista es la base de este proceso, porque acepta ideas diversas sin la necesidad de imponer pensamientos y proyectos que lo único que hacen es ajustarse a las propuestas y a los intereses de pocas personas. El acuerdo de paz, la consulta anticorrupción y las diferentes alianzas políticas han sido algunos de los acontecimientos de los que nosotros como colombianos hemos sido testigos de las transiciones que ha tenido la democracia y la política en busca de cambios nacionales en los últimos años. Además de esto, también hemos evidenciado que las fuerzas estatales han tenido una constante guerra frente a los diferentes grupos armados, y también pues de esto quedan los desplazamientos forzados, los innumerables casos de desaparecidos y el desamparo de miles de familias que directa o indirectamente son tocadas por dicha guerra. Se han realizado ya acuerdos que han sido visibles para nosotros los colombianos, en donde se evidencia una consolidación de transiciones anteriormente pues ya mencionadas, y pues esto se da como algo ya establecido, pero diría que no en su totalidad, que el cumplimiento de estos acuerdos no se han llevado a cabalidad, ya sea por los diferentes cambios que ha habido en los mandatos presidenciales, que de pronto unos no están de acuerdo con la línea que traía el mandatario anterior, o también por los acontecimientos de violencia que se han dado por medio de los diferentes grupos armados. Entonces yo creería que estos han sido los obstáculos más grandes que se han contrapuesto a los ideales de la estabilidad de una política democrática en nuestro país. El presidente actual de Colombia, Iván Duque, hizo notorio desde el primer momento de su mandato que no estaba en total acuerdo con los ideales que se habían llevado a cabo en el proceso de paz logrado por el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2016, en el que se había dado finalidad a aproximadamente 52 años de conflicto armado en las diferentes regiones de nuestro país. Entonces, frente a esto, Duque lo que hizo fue imponer una campaña de reforma frente al acuerdo de paz, logrando no más que el estancamiento de los objetivos que ya se habían podido alcanzar con el proceso anterior, y nuevamente promovió la violencia hacia los líderes sociales y excombatientes en respuesta de inconformidad ante dicha reforma. Tristemente, día a día se imposibilita más la esperanza para lograr una nación democrática en la que los derechos de nosotros los particulares prevalezcan sobre las concentraciones de poder, porque mientras los dirigentes insisten en imponer sus ideales particulares, ya sean en líneas de izquierda o de derecha, nosotros somos quienes pagamos las consecuencias de este desacuerdo,
somos los ciudadanos del común quienes tenemos que seguir viviendo expuestos a las represalias que puedan tomar los diferentes grupos y organizaciones al margen de la ley, porque como ya sabemos el proceder de dichas organizaciones es manifestarse de una manera grotesca ante el gobierno para demostrar que ellos no están dispuestos a negociar de la manera que se les imponga. Por otro lado, la reconfiguración del Estado permitiría avanzar en procesos de transformación social, económicos y de medidas en salubridad. Muchas personas creen que la Constitución del 91 fue aquella que, con muchas luchas, logró al fin garantizar una soberanía generadora de bienes públicos, quienes son aquellas mismas que ahora son generadoras de bienes privados. La salud, la educación, las pensiones e incluso los sistemas de movilidad se transforman a bienes privados que son condicionados por estados financieros quienes aplican políticas públicas para favorecer simplemente el interés o los intereses de unos pocos, sin velar por el interés y el bienestar de los ciudadanos en general. Profundizar en acciones legales que transformen estas normativas del gobierno y que permitan una reconfiguración sustentable es la salida más adecuada, pues es relevante destacar que esto no se lograría de un día para otro, sino más bien que ha sido el apoyo de muchos años. Entonces, a lo largo del tiempo, muchos movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, entre muchos otros, han logrado procesos democráticos reales, muchas veces por lo legal y otras veces a la fuerza. Contrario a esto, es difícil generar nuevas jurisprudencias, pues como se encuentra el país, es imposible saber si estos cambios tendrán una evolución, lo cual es incierto, así como hubo cambios en el pasado, que son ahora los generadores y los causantes del riesgo social actual. ¿Será posible que los cambios de la hora permitan un bienestar social a futuro? Ahora bien, el Estado crece aceleradamente y los mandatos tradicionales ya no representan a las nuevas generaciones. Es por eso que el actual desafío es cómo a diario se manifiestan estas gestiones en pro de la integridad y la eficacia social, pues simplemente para que sea el bien común y que no solo sea porque son capaces de llegar a una agenda pública. Finalmente, la reconstrucción del Estado denomina varias redes de protección social, equidad, solidaridad, acciones colectivas, que son aquellas que perjudican a los más vulnerables, y asimismo con estos actos transformadores se pueda permitir llegar a un Estado que sea a la medida del respeto de los derechos de aquellos que no tienen voz. Retomando lo que han dicho mis compañeros y teniendo en cuenta que la democracia liberal representativa es el modelo hegemónico que predomina, el cual permite que se amplíe la distancia entre representantes y representados, razón por la cual prevalecen los intereses políticos de pequeñas élites. Por consiguiente, se perpetúa la desigualdad y la falta de inclusión social. Ante esta panorámica y entendiendo que la ciudadanía es un proceso histórico, podemos decir que se necesita el ejercicio de una ciudadanía que actúe entre lo local, es decir, por el bien de la comunidad, y pase luego a lo global, es decir, en la sociedad en general y en el plano macro. De esta manera, busca la recuperación de su acción política. Es así como se hace necesario la construcción de un nuevo modelo que asocie la democracia representativa y deliberativa, la cual generaría una condición para la concertación social que permitiría la creación de un nuevo pacto político. Vamos a ahondar un poco más en estos dos conceptos. La democracia representativa es la que tenemos en Colombia, es aquella en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto popular, voto que en muchas ocasiones se realiza de manera inconsciente, se realiza sin el análisis crítico necesario y por tanto se elige mal y los representantes no asumen la postura que deberían tener, que es buscar el bien común del pueblo, de la sociedad, en este caso de nuestra sociedad colombiana. Ya después, todos los resultados
de esta mala decisión, a veces que ni siquiera hay participación activa de todos los integrantes de la sociedad. Se ve mucho más adelante en todos los problemas sociales que se representan. Por otro lado, la democracia deliberativa sugiere un procedimiento colectivo de todas las decisiones políticas que incluye la participación activa de todos los potencialmente afectados por estas decisiones. Es decir, que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación de discusión pública de los diversos o de las diversas propuestas, como se hacía antiguamente en Roma. Argumentar que esta puede ser una posible propuesta alternativa en la construcción de una nueva ciudadanía parte de analizar la influencia del capitalismo y su influencia de privatizar hasta la esfera pública, motivo por el cual se presenta crear una ciudadanía nueva. Sin embargo, es ese complejo porque actualmente se está viviendo un movimiento único, denominado un ciclo democratizador, denominado por Houston en 1991 como la tercera ola. Este modelo de democracia está desgastado, el capitalismo se encuentra en una crisis total que se considera sistémica, ya que se ha originado el descentramiento de la política, la restricción de la acción política, ocasionada por la expansión del mercado como mecanismo de coordinación descentralizada entre las personas. Es así como resulta pertinente la resistencia a la opresión, como una tarea cotidiana protagonizada por gente anónima, es decir, por las supuestas minorías, que en realidad termina siendo la mayoría, fuera de la tensión social, puesto que sin esta resistencia, el movimiento democrático transicional no es autosostenible. Tienen que haber esas resistencias, donde están las comunidades indígenas, las mujeres, la población afro, los niños, los jóvenes y toda una cantidad de personas que pertenecen al territorio que son denominados minorías cuando en realidad son una gran parte de nuestra sociedad. Esto propone un proceso donde la sociedad se piensa en sí misma. Lo anterior aplica de que si el Estado debe representar al mundo de los sujetos, contemplar las motivaciones y los afectos de las personas, pero no renunciar a la función de la principal tarea de la política, coordinar la relación entre los diversos sistemas. Eso se puede observar en la informalización de la política debido a la existencia de una trama de redes que articulan a diversos actores. Ahora bien, actualmente el territorio local que vivimos también es global porque formamos parte de comunidades virtuales y nos relacionamos con el mundo. Vivir la dialéctica local-global es indispensable para no convertirnos en un ser marginal y asumir a la vez las entidades de proximidad y las relaciones virtuales. Es darse los medios para ejercer la ciudadanía y para interpretar el mundo, para no perderse en general y conocer a los demás a través de la proximidad virtual. Esto puede ser una contribución decisiva para aceptar y entender a los demás como seres que no son desconocidos culturalmente. Esta cultura global es y debería ser la forma de desterrar la xenofobia local. O sea, como me refiero a ese desconocimiento, ese miedo, a ese rechazo al profundo hacia nuestra comunidad indígena, hacia nuestros campesinos. Entonces, se puede decir que como alternativa podemos considerar un espacio donde la comunidad, los valores y las culturas se encuentren y puedan convivir y relacionarse. La ciudadanía supone la igualdad, pero no la homogeneidad, es decir, los derechos culturales de los ciudadanos deben garantizarse,
tanto la preservación del desarrollo de las entidades originarias, su historia, costumbre y las relaciones entre ellas. Esta es la propuesta a una ciudadanía alternativa.